Buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de Ceuta Televisión. Aunque ustedes que nos siguen fielmente ya lo saben. Hoy es martes 13 de diciembre, martes y 13, ya lo saben, en martes y 13 ni te cases ni te embarquen. Aunque si están planeando coger un barco, mejor háganlo pronto porque el tiempo no va a acompañar este fin de semana. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestro repaso de la actualidad, con las noticias más destacadas de la última semana. Comenzando con la previsión del tiempo, claro. Tras apenas una semana de calma meteorológica, la lluvia volverá a acompañar a los ceutíes desde la jornada de este miércoles. Precipitaciones que serán de cierta intensidad, especialmente en la noche del miércoles y durante las primeras horas del viernes. También durante la jornada del viernes está previsto que el viento sople con una mayor intensidad, alcanzando en algunos momentos de la jornada entre los 35 y los 40 km por hora. Eso sí, será viento de poniente que genera menos complicaciones en lo que se refiere al transporte marítimo. En lo que se refiere a la semana de Nochebuena, las previsiones meteorológicas indican que las precipitaciones volverán a hacer acto de presencia desde la madrugada del miércoles, jornada en la que también volverá el viento, esta vez de levante, alcanzando los 50 km por hora. Previsiones que pueden ir cambiando en los próximos días según se vaya acercando la fecha y sean más certeras. Y en otro orden de cosas, Caballas elevará al Pleno de la Asamblea una propuesta para que el Gobierno de la ciudad proteste contra el Gobierno de la Nación por la gestión de los planes activos de empleo. Tras la noticia sobre que los fondos previstos para los cursos y programas de políticas de empleo de 2016 no contarán con los fondos del presente año, sino del año 2017, las reacciones de sindicatos y partidos de la oposición no se han hecho esperar. Caballas elevará al Pleno de la Asamblea en su sesión ordinaria de diciembre una propuesta con 4 puntos relativas a este asunto. En primer lugar, elevar al Gobierno de la Nación una protesta por su decisión de privar a Ceuta de los fondos previstos para financiar la programación de las políticas activas de empleo para el año 2016, que incluyen cursos de formación, el programa PEA o las ayudas para el autoempleo, que estaban presupuestadas en 2 billones de euros. La segunda cláusula incluye una reprobación al delegado del Gobierno por lo que consideran desidia y negligencia en la gestión del mencionado asunto. Además, la propuesta de Caballas incluye exigir la inmediata sustitución del director provincial del SEPE por su probada incompetencia, califican, en el desempeño de sus funciones, así como estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables de lo que consideran una vulneración de los derechos de los ceutíes en general y de los parados en particular. Y los sindicatos continúan con su campaña para intentar concienciar a toda la sociedad de la necesidad de acudir a la concentración del 15 de diciembre. Los sindicatos UGT y comisiones obreras están desarrollando una campaña de información para que la sociedad en general, trabajadores y parados, conozcan la situación real que ha motivado la movilización del 15 de diciembre a nivel nacional y que en Ceuta tendrá su reflejo a las 7:30 de la tarde del mencionado día en la Plaza de los Reyes. Declaran que las razones son muchas, especialmente en Ceuta, que está a la cabeza del paro en España. La congelación salarial, son los derechos que se nos arrebataron durante la crisis económica, que hemos recuperado parte de ello, pero que nos quedan muchísimos por recuperar. Y no solamente recuperar, porque los sindicatos no solamente estamos para recuperar lo que ya habíamos obtenido mediante la negociación, sino mejorar las condiciones. En sectores como educación o sanidad se hacen necesarios mayores recursos humanos y materiales, donde dicen no se está respetando la tasa de reposición, lo que provoca situaciones como el colapso de los servicios de emergencia ante escenas como la avalancha de casos debido a las heridas de los migrantes del fin de semana. Cuando se producen hechos de esta naturaleza, como ocurrieron el otro día, tenemos un personal que trabaja de forma desbordada, se desbordan los servicios hospitalarios y nos falta personal. Los sindicatos se dirigen también a los mayores, a los que juzgan que se está llevando por la política del miedo sobre la pérdida de sus pensiones, algo a lo que tienen derecho legal. Se les llama a la movilización para proteger no solo sus derechos, sino los de las futuras generaciones. Y para dejarle un mundo mejor no vale solamente con protestar en los corrillos, vale, como han hecho los anteriores sindicalistas y trabajadores, vale luchar en la calle para conseguir los derechos que hoy tenemos, para no perderlos y mantenerlos. Por lo tanto, tanto a los parados y las paradas, como a los pensionistas y como al resto de la sociedad, yo os pido que el día 15 demos una lección al Gobierno y le digamos, hasta aquí hemos llegado, señores, y esto hay que sentarse y negociar. Recuerdan finalmente que las protestas deben hacerse en la calle para que sirvan para algo y que, como generaciones anteriores, hay que pelear por recuperar los derechos conquistados con mucho esfuerzo. Y además del viento y la lluvia, la otra gran protagonista de los días próximos que están por venir es la Navidad, y eso implica compras. En Ceuta Televisión hemos salido a la calle, nos hemos venido hasta el mercado central de abastos para ver cómo van
las ventas de cara a la Nochebuena y para ver si ustedes ya han empezado a abastecerse de los productos que servirán en esa cena tan especial del año. Muy buenos días. ¿Cómo están yendo este año las ventas navideñas? Este año muy tranquilita, la verdad. De momento tranquilita. A ver si ahora, cuando empiece la segunda semana del mes, va más fuerte. Hasta el momento, la verdad que está un poco floja la cosa. Vamos a ver si empieza a salir la cosa un poquito más adelante, a partir, esperemos, del miércoles o el jueves y la semana que viene. Pero ahora con el puente, mucha gente que se van para la península y claro, se nota. Ya todo se vende más ahora. El problema es que no hay gente. Eso es lo que queremos, que venga gente, no ve cómo está el mercado. En opinión de los comerciantes, hasta el momento no son muchos los ceutíes que se han animado a llenar el congelador de cara a servir la cena de Nochebuena, aunque sí reconocen tener ya varios encargos. En este sentido, en el Mercado Central de Abastos, los comerciantes, que están deseando que lleguen días más fuertes de ventas, dan tranquilidad al público ceutí, asegurando que no habrá mucha subida de precios. Yo durante todo el año el precio de la carne es lo mismo ahora que en las Navidades, que no hay cambio del precio. El redondo de ternera, el cordero y el cerdo también se vende mucho y nuestros rellenos, que son muy buenos. ¿Qué es lo que más se vende estas Navidades? Ahora lo que es cordero, carne de cerdo, cinta de lomo, solomillo, cabrito, cochinillo, relleno. En el caso de que en vez de la carne el pescado sea el protagonista en su mesa, estén atentos a los precios y la variedad de productos que podemos encontrar estos días en el Mercado Central. Tenemos percebes muy buenos a 10 euros, es que no se ve en ningún lado, y son percebes nuestros de aquí. Estos son de la isla del Perejil, que son muy buenos, y aparte de eso los cigalas, la gamba, los mejillones, los caramales, los chocos. El precio vale a 10 euros el caramal, ¿sabes? Los percebes a 10 euros, la cigala a 12 euros. Almeja a 8, los gambones a 10 euros. ¿A ver? ¿Qué es lo que estamos viendo, caballero? Un bogavante, ahí tiene. Una buena hembra, ahí la tenéis. Si nos queremos llevar este bogavante a casa, ¿cuánto nos tenemos que rascar el bolsillo? Ahí lo tiene. 25 euros, 64 euros. Ahí tiene. 64 euros. Aquí lo grande. Mira que langostino. 4 kilos. Ahí va. En nuestro recorrido por el Mercado Central de Abastos hemos podido encontrar a muchos ceutíes echando ya un ojo a estos productos, a otros que aseguraban que ya tenían lo necesario para preparar la cena en sus congeladores, adelantándose así a una posible subida de precios, y también hemos podido presenciar como, por ejemplo, la cigala va a ser uno de los platos principales en uno de los hogares de la ciudad. 130 euros para comer, que se preparen para la fiesta. He comprado langostinos, cigala, de todo un poquito. Lleva cigala para comer hoy. Lleva un poquito. ¿Cómo ha encontrado usted los precios? También bien, de momento bien. Así que acostumbra a comprarlo con tiempo para que luego no le suba, ¿verdad? Lo compro, voy mirando a ver cómo está la cosa y voy comprando un poquito. No, yo los compro unos 15 días o 20 antes, que vale más económico, es más barato que la fecha de Navidad. Ya está la cosita en el congelador. ¿A qué precio se ha podido llevar, por ejemplo, esos calamares? Los caramales a 12 euros y los langostinos a 30. ¿Y si esperamos al día 24, a qué precio los podemos encontrar? A 40 y 50 euros los langostinos y los caramales también más caros. El pollo lo compro y las pechuguitas enteras, después las pico yo en la casa. Sí, porque después se echan los días encima y ya no da tiempo. ¿Y qué tal los precios este año? Bien, bueno, siempre. Como las pagas están igual, pues no hay mucha subida tampoco. Como han podido ver, algunos más previsores que otros, unos más de carne, otros de pescado, pero en general parece que ya arrancan las compras de cara a la Navidad. Y ahora seguimos con nuestro repaso de la actualidad, echando un vistazo, como siempre, a las portadas de los principales diarios de nuestro país, comenzando con El País. El Gobierno plantea que la jornada laboral acabe a las 6. El Congreso votará hoy una proposición no de ley del PSOE para derogar la reforma laboral del PP. Otra de las noticias que trae en portada El País, con foto incluida, es esta sobre los diputados de la CUP que rompen imágenes del rey en el Parlamento. Una portada muy similar a la que presenta El Mundo, pero que titula arriba: Santamaría propone al PSOE un pacto frente al desafío soberanista. La vicepresidenta del Gobierno reconoce que ha faltado diálogo con los socialistas para afrontar el conflicto. Nos trasladamos ya a los diarios locales, comenzando con El Faro.
El 80% de las víctimas de la violencia machista declara en jefatura sin abogado. La Oficina de Atención a las Víctimas critica las prisas de la Policía Nacional en estos casos. Vamos al pueblo de Ceuta, que titula así: el segundo detenido por el ataque a Yunes en libertad al no ser reconocido por testigos. Tras pasar 3 días en los calabozos, el detenido fue puesto a disposición judicial y puesto en libertad por el juez al no ser reconocido como uno de los agresores. Diarios digitales, empezamos con Ceuta al día. Festejos licita toda la Navidad por poco más presupuesto que las 9 carrozas de Jaramillo. La ciudad ha sacado a concurso 15 contratos de pasacalles, maquillaje, vestuario, alojamiento, regalos o caramelos, entre otros, por poco más de 88.000 euros. Y terminamos, como siempre, con Ceuta Actualidad. El PP ceutí fía a un gesto del Gobierno central la solución a la crisis suscitada por la pérdida de los fondos destinados a la formación para el empleo. Los populares se parapetan tras el compromiso asumido por la ministra Báñez. Continuamos repasando nuestra previsión del tiempo para hoy. Cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento de levante flojo. La temperatura máxima prevista es de 17 y la mínima de 14. Farmacias de guardia para hoy martes. En el centro tenemos la farmacia Nieto, en el campo exterior la farmacia Gutiérrez Rodríguez y si necesitan una durante la noche pueden acudir a farmacia Arcos. De estos asuntos que han visto en nuestra portada y de algunos más, vamos a hablar hoy con Mohamed Mustafa, que viene representando a Caballas, y con Álvaro Guzmán, que viene representando a MDC. Será como siempre después de una pequeña pausa para la publicidad. No se vayan, que volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda y la pausa siempre es muy breve, sobre todo para la gente que nos ve en internet, que es prácticamente nada. Hoy contamos, como hemos dicho, con Mohamed Mustafa, que viene representando a Caballas. Moja, muy buenos días. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. El placer es mío, de verdad. Y Álvaro Guzmán, que ya se está convirtiendo también en otro habitual de la sección. Álvaro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para que no lo sepan, que creo que todo el mundo lo sabe, Álvaro viene representando a MDC. Vamos a empezar a hablar de empleo y de políticas activas de empleo, si os parece, porque bueno, tenemos la polémica suscitada con esta noticia de que el plan activo de empleo de 2016 no va a contar con presupuesto. Sin embargo, ha habido una noticia que afirma que se va a cubrir con los presupuestos del 2017. Aquí cada uno de vuestras propias formaciones han tenido reacciones a este tema, así que si empezamos por ti, Mohamed, si no te importa, porque vosotros mismos sí, efectivamente fue nuestro portavoz quien lo denunció. Bueno, a mí me resulta tremendamente grave que un asunto como este pues tenga el poco recorrido que está teniendo, ¿no? Y me refiero a nivel social. Lo digo así porque nuestra ciudad bate el récord de desempleo. Son cerca de 14.000 personas las que están en situación de desempleo. El paro juvenil está en torno al 70% de la población activa, lo que implica tener un paro juvenil al nivel de países en vía de desarrollo y perder la oportunidad de tener 400 puestos para la formación o la inserción sociolaboral de personas, además de la generación de puestos de trabajo directo, que son 50 exactamente, si no recuerdo mal. Perder esa capacidad de generación de empleo me parece deplorable. Y me parece deplorable porque los hechos que lo ocasionan nada tienen que ver con una oportunidad perdida, sino con una mala gestión. Hay que recordar que para acceder a esas políticas activas de empleo, el SEPE de la ciudad tiene que presentar una serie de documentos. De hecho, hay un decreto del gobierno de julio que exhorta al SEPE a presentar una serie de documentos para subsanar una serie de deficiencias y acceder a esos fondos públicos, y que se cierra el 15 de diciembre y que el SEPE de forma injustificable no presenta. Es decir, hay que decirle a la ciudadanía que Melilla sí va a gozar de esos fondos públicos porque se ha hecho su trabajo, y Ceuta no va a gozar de esos fondos porque la Administración General del Estado no ha hecho su trabajo aquí. A mí me parece sonrojante la nota de prensa que se envía de delegación del gobierno cuando dice que los fondos se recuperarán en el 2017, probablemente los recuperemos, pero los fondos del 2016 ya están perdidos.
Y como he dicho anteriormente, no se trata de algo liviano, sino que estamos hablando de 400 futuros proyectos de jóvenes o de personas que están en situación de riesgo y que pueden acceder a unos itinerarios sociales, a una serie de formación necesaria para dotarles de la capacidad necesaria para que posteriormente el mercado laboral los asumiera, y que además generaba unos puestos de empleo directos que eran los funcionarios y trabajadores que se desenvolvían o gestionaban o gerenciaban estos cursos de formación ocupacional. Me parece lamentable, me parece deplorable la actitud que ha tenido la Administración General en Ceuta. Me parece sonrojante la nota de prensa que ha enviado el delegado del Gobierno, porque prácticamente es insultar a la inteligencia de la ciudadanía. Me parece también muy sonrojante el silencio de la ciudad autónoma, y me parece caciquil esperar el favor de la ministra Báñez para que desde Madrid pues se pretenda solventar un error que a todas luces la única y exclusiva responsabilidad es de la Administración General acá en Ceuta. Yo creo que en cualquier lugar de nuestro país este tipo de hecho hubiese recibido la reprimenda oportuna. Esto es como aquel... Vamos a analizar ahora la propuesta que hacéis Caballas, que tiene 4 puntos, pero me gustaría también escuchar la opinión de Álvaro acerca de, bueno, esto por qué ha pasado y qué consecuencias cree que va a tener. Bueno, la consecuencia está producida por la nefasta gestión de la Administración del Partido Popular durante los 20 años que lleva gobernando nuestra ciudad de una forma u otra. Este gasto de casi más de 2 millones de euros que se ha perdido está motivado, digamos, por la ineptitud de los responsables del SEPE, que no han sido capaces de desarrollar las convocatorias como se han hecho, por ejemplo, en Melilla. Aquí en Melilla observamos que el 17 de mayo sacaron todas las convocatorias de las distintas subvenciones que van a realizar, tanto de talleres de empleo, de formación profesional, etcétera. Mientras que en nuestra ciudad se fue desarrollando el 17 de mayo el plan de empleo, igual que se sacó en Melilla y se ha hecho. El resto, 27 de mayo, 20 de junio y 12 de julio, 4 días antes de que saliera la orden ministerial diciendo que se cerraba el presupuesto. Realmente lo que no entendemos es cómo en Melilla sí se pueden sacar todas las subvenciones a la vez y aquí se han ido sacando parte por parte. ¿Qué significa? Que aquí el trabajo, que es el mismo de todos los años, que es que no es que hay que inventar nada nuevo. Los talleres de empleo son lo mismo. Sí, pueden cambiar, digamos, el tipo de taller, pero el resto de cláusulas administrativas es lo mismo. En Melilla se dieron cuenta que podía existir la posibilidad del cierre del ejercicio y adelantaron el trabajo y lo sacaron todo junto. Aquí parece ser que eso da exactamente igual. Más problemático todavía es que con posterioridad se asignaron los talleres de empleo, me parece que fueron en 14 de septiembre, es decir, ya se sabía que no se podía obtener, pero se otorgaron las clasificaciones el 14 de septiembre. Y se han ido, por lo visto, realizando los distintos procesos de selección para personas, para estos talleres de empleo. Incomprensible, están tomando el pelo a la gente. Si tú sabes que no va a haber esos cursos, ¿cómo estás haciendo los procesos de selección? Realmente la actitud que ha demostrado la dirección del SEPE es de inepto, de nefasto, y ha complicado mucho, digamos, una de las formas de integración de nuestra población laboral, de los desempleados, en el trabajo, que es la formación. Siempre se está quejando, y lo he oído yo varias veces, el señor Torrado, diciendo, es que el problema que tenemos en Ceuta con nuestros parados, porque lo llama parados, un error muy grave, con nuestros parados, es que no tienen formación. Bueno, ¿por qué no le ha dado usted la formación necesaria con estos talleres de empleo, con los procesos ocupacionales, etcétera? Usted es responsable de que no tenga la formación. Igualmente es bochornosa la nota de prensa que ha sacado el inepto señor Fernández Cucurul, diciendo que es que hemos hecho todo lo posible. Pues poco han hecho. Poco han hecho porque el día 2 de diciembre se aprobaban 1.803 millones para formación
para políticas activas de empleo, lo aprobaba el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, y era para el presupuesto del 2016. 2 millones de euros me parece que no van a romper el déficit presupuestario. Sobre todo que ahora nos dicen que vamos a tener que pagar 5.500 millones por 9 autopistas, que son, vamos, una ruina absoluta. Bueno, Caballas, la reacción que ha tenido ha sido elevar una propuesta que tiene 4 puntos, creo, al pleno de ordinario del próximo. Coméntame, si no te importa, en qué consisten estas 4 propuestas. Bueno, esta propuesta con 4 puntos, perdón. Efectivamente. Hay que recalcar en primer lugar que la pérdida de estos 400 cursos y los 40 puestos de trabajo que van ligados a los mismos es por una mala praxis administrativa del SEPE. Es decir, hay un decreto del Gobierno de julio que les insta a subsanar una serie de documentos, a presentar unas memorias para poder acceder a esos fondos. Y esto hay que volver a decirlo, es decir, esto es como aquella persona que presenta cualquier tipo de documento ante la Administración y la Administración le requiere que al menos en un plazo mínimo de 10 días o 15 días subsane su solicitud. Esto lo recibe el SEPE. Y el SEPE, sin embargo, más allá de subsanar, de presentar los documentos que se le está pidiendo de la Administración General del Estado, no lo hace. No lo hace. Entonces, uno de los puntos importantes que nosotros llevamos en esa propuesta que vamos a trasladar al Pleno es de inmediato sustituir al actual director del INEM, porque ha demostrado fehacientemente que no es apto para el cargo. No es apto para el cargo. Es decir, tenemos a un director que ayer mismo en los medios de comunicación, creo que concretamente en Ceuta al Día, en tono jocoso decía que a él no le importaba irse. Porque como estaba de sustituto, era el segundo de a bordo, él había aterrizado. Fíjese qué desprecio para la función pública. Es decir, una persona que no está a gusto en un lugar debería irse no ahora, sino antes, desde el principio se tenía que haber ido. Yo creo que los intereses de Ceuta han salido perdiendo por culpa de una mala praxis y que yo creo que es necesario depurar en primer lugar, en primera instancia, depurar las responsabilidades sustituyendo al actual director y luego posteriormente abrir la posibilidad de iniciar por vía legal las sanciones correspondientes, porque cuando alguien deja de hacer algo adrede, eso tiene un nombre en el mundo jurídico y yo creo que es necesario, y sobre todo porque hablamos de un recurso que no disfrutan los funcionarios, sino que disfruta la gente, y la gente que está concretamente en una situación de vulnerabilidad. Hay que recordar quiénes son los usuarios de estos cursos ocupacionales. Por eso yo decía que a mí me molesta muchísimo que no se tenga la suficiente contundencia en este asunto. Es decir, estamos en una situación social, laboral en Ceuta en la que no nos podemos permitir perder un solo puesto de trabajo. Y aquí lo que se ha impedido lo que se ha hecho es mandar al paro a 40 personas absolutamente del tirón, si se me permite la expresión. Y se ha imposibilitado que otras 400 personas tengan la capacidad suficiente, mediante los diferentes cursos, la capacidad suficiente para en el mercado laboral ser absorbido por ellos. O sea, el mercado laboral absorbe a estas personas. Yo creo que no ha habido un escándalo de esta naturaleza en muchísimos años. Y vuelvo a decir, es una mala praxis administrativa y que se tienen que depurar las responsabilidades. Eso es lo que vamos a trasladar al Pleno. El gobierno de la ciudad no puede inhibirse, la administración local no puede desentenderse de los intereses de los ceutíes y queremos que tome parte activa en este escándalo, ¿no? Las 4 peticiones, como estaba comentando James, son sustituir al director del SEPE. Bueno, más que sustituir al director, sustituirlo por otra persona, ¿no? Nombrar uno nuevo. Pues vamos a ver qué ha ocurrido. Como el anterior director provincial lo asumió dentro de la Corte de los Milagros, el señor Viva, no está y nombrado, por lo tanto está automáticamente. ¿Puedo explicarlo? Sí, no hay ningún tipo de problema. Como te pones a interrumpir. Sí. El director actual pues es el funcionario con más antigüedad y asume la dirección accidentalmente. Como tiene accidentales, pues la inmensa mayoría de los puestos el señor Viva, de secretaría, de intervención, para así poder, digamos, manipular más fácilmente las cuestiones que a él le interesan. Es normal que lo que hay que exigir es que se nombre a un funcionario capacitado para ser director provincial. Este señor está ahí porque no hay otro. Entonces,
ha demostrado su completa ineptitud por mucha apuesta personal de nuestro ludópata alcalde, que se dedica a hacer apuestas todo el día. Apuestas que las hace con el dinero de los ciudadanos, no las hace con el suyo, pues lo hace con el suyo, me parece muy bien. Pero todas esas apuestas, como ludópata que hace, las estamos pagando los demás, los ciudadanos, los ceutíes, y ese es el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es solicitar al Gobierno de España que nombre definitivamente un director provincial de la oficina del SEPE. La otra cuestión, en cuanto a la posibilidad de existencia de un delito, eso lo tendrán que decidir los juzgados. Entonces, que presente la coalición Caballas la pertinente denuncia a los juzgados y ya lo delimitarán los jueces. El problema está aquí, es que el archivo de las causas es constante dentro de esta ciudad. No voy a hablar más, pues ya sabes que hablar de jueces supone crearte un conflicto personal. En esta ciudad se archivan las causas, digamos, con unos razonamientos muy básicos. Vosotros también habéis pedido que se repruebe al delegado del Gobierno. ¿En qué medida consideráis que el delegado tiene responsabilidad en este asunto? Es la máxima autoridad de la Administración General del Estado aquí en Ceuta. La máxima autoridad, por lo tanto no se puede desentender de un área de responsabilidad como es suya. Es decir, no podemos entender que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma el alcalde se desentienda, por muy lejano que lo vea, del jefe del departamento de un almacén. Esto para que lo entienda la ciudadanía. Estamos hablando de la Administración General del Estado. Y el cuarto punto al que me refería, no es que Caballas vaya a presentar ninguna denuncia en el juzgado, sino lo que se solicita es que los propios recursos propios de la ciudad, que los tienen los servicios jurídicos, estudie la posibilidad de emprender acciones legales. Yo creo que la administración local no está al servicio del Partido Popular, sino está al servicio de los ciudadanos. Y en la medida en que los intereses de la ciudadanía están afectados, entendemos que es pertinente solicitarle al Pleno, y en consecuencia a los servicios jurídicos propios de la ciudadanía, de la ciudad, que emprendan o que estudien si es posible la acción legal en contra de la pérdida de estos puestos. Esto para que quede meridianamente claro. Y luego, lo decía anteriormente, estamos hablando de personas desempleadas, estamos hablando de colectivos en riesgo de exclusión, estamos hablando de que personas que probablemente tengan que esperar un año más a tener la oportunidad de algo tan básico como eso. No se puede limpiar la papeleta mandando una nota de prensa desde la delegación del gobierno y mandar el mensaje a la ciudadanía como yo no tengo nada que ver en este asunto. Usted sí que tiene que ver en este asunto. Usted es la máxima autoridad aquí en Ceuta representando al Estado. Usted tiene mucho que cortar acá. Álvaro, un par de minutos para zanjar ese tema y cambiar a otro. En cuanto a la actuación, bueno, más que actuación, inacción del delegado del gobierno, un inepto total, no, vamos, porque no solo lo ha demostrado en el tema del SEPE, podemos hablar de la frontera, podemos hablar de la política de sanidad, podemos hablar de la política de educación, es decir, es un señor que le han colocado ahí porque es amigo de nuestro alcalde. Entonces está ahí, digamos, para solventar un pequeño problema. Primero fue temporalmente, pero parece ser que ahora se va a alargar indefinidamente, cuando se está comprobando que incluso ha tenido que venir el secretario de Estado del Ministerio del Interior a decirle qué estáis haciendo, que se os cuelan por la frontera. Este es el siguiente tema que me gustaría tratar, que bueno, es evidente que es un tema que ha tenido una repercusión porque acaban de llegar 438 personas, creo, que no tienen dónde alojarse en el CETI, que están ahora mismo en tiendas de campaña, en una situación muy precaria, y la frontera, bueno, siempre se habla de que la frontera es una oportunidad para el desarrollo de Ceuta, pero también es un problema que está generando colas, la llegada de estas personas que pierden la vida, que luego llegan a Ceuta y no pueden salir. Me gustaría que desde cada una de vuestras formaciones me hicierais un pequeño análisis de qué impacto va a tener esta llegada de migrantes que tuvimos el fin de semana. Moja. Yo creo que la administración, el gobierno de la nación va a tener que adoptar medidas, sobre todo para descongestionar el CETI, que ahora está en una situación de overbooking, ¿no? La frontera o cualquier frontera por definición es problemática, pero hay que reconocer una cosa, la frontera o la situación del espacio fronterizo ceutí jamás había tenido tantos problemas como los ha tenido en los últimos 4 o 5 años.
es un auténtico despropósito. No solamente lo que se refiere al espacio fronterizo, a las colas que tienen que soportar los ciudadanos, a las colas que tienen que soportar aquellos futuros turistas potenciales, que hoy leíamos en la prensa que el propio centro comercial abierto se quejaba agriamente de no haber aprovechado los puentes y esa inercia económica porque ha habido largas colas y en consecuencia los marroquíes no han podido acceder aquí a Ceuta, sino también lo que tiene que ver con la acceso al colegio del Tarajal, al colegio del Príncipe, con lo que tiene que ver con la congestión de la salida de los propios vecinos del Príncipe, con lo que tiene que ver con los polígonos del Tarajal, que hoy también leemos la prensa que se quejan agriamente de la gestión del espacio fronterizo. Yo creo que hay, además de los lamentables sucesos del 6F, ¿no? que acabaron con 15 personas fallecidas. Es decir, jamás, nunca antes el espacio fronterizo había sido tan problemático y había recibido tantas críticas unánimes. La Cámara de Comercio, el Centro Comercial Abierto, todas las formaciones políticas, de las instituciones que tengan que ver con turismo se quejan también del estado de la frontera, y luego otra cosa fundamental que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. También hay enorme déficit porque hay enormes informes de diferentes ONGs que evidencian que no son lo más óptimas. Yo creo que en la frontera el gobierno de la nación fracasa estrepitosamente, y sobre todo esta delegación del gobierno, no solamente esta, sino el equipo actual y el anterior de la delegación del gobierno, fracasa estrepitosamente. No sabe gestionar un punto neurálgico de la ciudad y está ahogando en cierta medida las pretensiones de muchísimos comerciantes y las pretensiones también de, por qué no decirlo, de los ciudadanos al querer entrar y salir fluidamente por esa frontera, ¿no? Álvaro, ¿qué pasa ahora en la frontera que no pasara antes y por qué tenemos esta situación desde tu punto de vista? Vamos a ver, como ha explicado alguna vez el delegado del gobierno, la situación que había hace 10 años no es la misma que ahora. Efectivamente, no es la misma. Correcto. Pero ¿qué medidas han puesto ustedes a lo largo de esa evolución para solucionar el problema? Ninguna. Es decir, de modernización de la frontera del Tarajal venimos oyendo infinidad de veces. Se han buscado soluciones, parches, aún todavía estamos esperando que nos confirme el inepto del delegado cuándo va a abrir el Tarajal 2, que no sabemos nada. No, para las primeras fechas, bueno, fueron el año pasado, ya las primeras fechas que se dieron para abrir el Tarajal 2. Posteriormente se han ido dando fechas en este año y nos encontramos en diciembre y sigue sin abrirse el Tarajal 2, lo que provoca un grave conflicto entre los polígonos que tenemos, los polígonos comerciales que tenemos en el Tarajal. Comerciantes que se quejan de la falta de apoyo, de la carestía de los servicios que les prestan y, bueno, que dicen prestarle, porque en limpieza siguen estando igual en una situación de escombrera, y le están cobrando pues unas cantidades bastante elevadas, aparte de que hay zonas que no les permiten el acceso, las mercancías no pueden entrar, etcétera. En cuanto a otras infraestructuras, el trozo de carretera nacional que van a modificar hay que hacerlo con los fondos FEDER, algo absolutamente increíble. Mire usted, la carretera nacional es un problema que no debe solucionar el Estado, que ponga el dinero al Estado, igual que ocurre con el instituto que vamos a construir, como que lo vamos a construir con fondos FEDER. Mire usted, las instalaciones básicas de educación están a cargo del Estado, ponga usted el dinero. Los fondos FEDER son para otras cuestiones de nuestra problemática, de nuestra economía que tenemos tan problemática por culpa de la incapacidad del alcalde, que en 20 años no ha desarrollado ningún otro tipo de economía. ¿Dónde está la carretera de desdoblamiento Puerto Frontera? Y así podemos ir, ¿dónde están los medios humanos y técnicos para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan impedir el acceso? Es que no han hecho absolutamente nada. Estoy seguro que para la frontera deberíamos prepararnos un debate solamente de ese tema, porque da mucho que sí, pero hoy el programa ya ha dado todo lo que daba de sí. Os agradezco a los dos haber estado aquí, espero volver a veros, si no, pues después de las fiestas, después del Año Nuevo, que lo paséis muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias, y nos vamos a la publicidad, que luego contaremos con la visita de León Bendayán para hablar de educación, de la situación de la educación en Ceuta.
Nos vemos dentro de un minuto. Estamos de vuelta, contamos con la presencia de León Mendayán, director provincial de Educación, como vamos a hablar de la situación de la educación en Ceuta, que es algo considerado muy importante. León, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, un placer. Bueno, vamos a empezar esta entrevista porque, como comentábamos durante el descanso, es breve y tenemos poco tiempo, así que vamos a empezar. Yo he seguido la situación de su predecesor y tengo que decir que desde que entró usted en el puesto, la relación con el colectivo docente y con los sindicatos ha mejorado bastante. ¿Qué ha cambiado una vez que llegó usted? Bueno, yo creo que a la institución, al sistema, aquí a la educación, a los distintos actores, pues hacía falta un poquito de diálogo quizás, escuchar y intentar todos ir, como no puede ser de otra manera, en la misma dirección, ¿no? De hablar un poquito con los distintos agentes sociales, con sindicatos, con padres, con centros, con alumnos y bueno, intentar pues que también en Madrid se escuchara que Ceuta es una ciudad con singularidad y que esas singularidades se respetaran, ¿no? Y también escucharan nuestra voz y pudieran hacerse pues las cosas que desde aquí por lo menos escucharnos, y cuando tuvieran que diseñar pues reestructuraciones, nuevos planes de estudio, etcétera, pues que contaran con nuestra opinión. Y yo creo que eso pues se ha conseguido, aunque todavía quedan muchas cosas para hacer, pero se está consiguiendo, y esa es un poquito la línea y quizá una de las diferencias que pueda haber entre etapas anteriores y esta. Yo creo que uno de los grandes caballos de batalla, de los que siempre escuchamos que los sindicatos se quejan amargamente, es de la famosa ratio. Reconocen que ha habido un esfuerzo por parte de la dirección y del ministerio para mejorar la ratio, sobre todo en infantil, pero siguen pensando que en primaria la situación está muy difícil. ¿Cuál considera usted que es el principal reto al que se enfrenta desde su posición? Mira, el tema de ratios, además, yo personalmente lo he contado a los sindicatos, incluso a la asociación de padres, a la FAMPA. Efectivamente, todo el mundo sabe que nuestras aulas pues tienen unas ratios que no son las deseables, y eso desde hace 2 años se ha empezado a corregir, pero todo el mundo entenderá que se debe corregir desde la base. Es decir, en centros donde ya existe una ratio elevada, ¿cómo lo disminuye? Es decir, en un colegio donde existen más de 25 chicos en un centro, aunque yo abriese un aula en otro centro, ¿cómo quitamos a 3? Pues lo que nos interesa es decapar todo el sistema y todos los niveles. Es decir, lo idóneo sería quitar 3 o 4 alumnos de cada aula. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Con qué criterio? Hemos intentado, en el centro 17, que todavía no tiene nombre, hemos intentado abrir alguna aula más, de segundo, de tercero, con tal de intentar coger pues todos los, llamemos, sobre ratio que estaban en centros aledaños, ¿no? Y al final el padre pues no quiere voluntariamente sacar a su hijo a algo que no, prefiere estar en esa ratio. Eso es lo que el otro día pues salía en prensa, ¿no? Que efectivamente la ratio de infantil está a punto de cumplir con la normativa en toda la etapa de infantil. De hecho, en 3 años es una realidad. No hay, ahora mismo lo puedo decir a boca llena, no hay absolutamente ni una sola aula en toda Ceuta de infantil 3 años que tenga más de 25 alumnos. Eso creo que es un dato histórico. En 4 años hay algunas, recordamos que tuvimos que finalmente abrir ciertas zonas a ratio 28 y solamente se mantienen ciertas aulas 28 de 4 años, y la de 5 pues todavía por crecimiento esta situación se invierte. Desde luego, si la política de escolarización sigue esta tendencia, de aquí a pocos años estaríamos en una ratio deseable en todos los niveles. ¿Cuántos centros quedan pendientes por terminar, que se supone que van a hacer inminente la finalización? Bueno, el centro 17, bueno, ahora mismo hay el 17, que es el que recordemos la antigua biblioteca municipal, sí, de las Puertas del Campo. Ese centro ahora mismo tiene toda, se puede decir, media ala terminada, y ahora mismo está en obra todo lo que es la antigua UNED para trasladar, cuando esté finalizada la obra, la parte de adultos que permanece todavía en el mismo recinto que en el centro 17 para continuar. Esa sería la obra que está actualmente en curso, y luego el famoso centro que se llegó a llamar 18, que es la antigua Facultad de Humanidades, que estaba ahí en el Morro. Esa ya es una realidad, es un centro ya a pleno rendimiento y
bueno, fue un poco la mudanza del antiguo José Acosta a estas nuevas instalaciones que ya están disfrutando pues muchos escolares. También los sindicatos se quejan mucho acerca de lo que ha habido, la falta de construcción de centros en los últimos años. ¿Hay previsto en los años futuros, dentro de poco, que se vuelva a construir alguno más, aparte de los que están anunciados? Sí, sí. Además esto es verdad que, bueno, por el parón que todo el mundo conoce que ha ocurrido en el país, es verdad que estuvimos hablando, yo creo que la otra vez que estuve aquí con vosotros, estuvimos adelantando hasta posibles parcelas, posibles ubicaciones de nuevos centros, y debo reconocer pues que a partir de verano toda la cosa se enfrió un poco, quizás esperando a que la situación se aclarase, ¿no? Esto ya está de otra forma, ya el país ha vuelto a ponerse en marcha, y desde luego nuestra política de construcción va a seguir, nuestra idea desde luego es seguir manifestando ante Madrid la necesidad urgente de nuevos centros, que de hecho ya se trabajaron, ya se hablaron, y que de hecho hemos retomado un poco esas conversaciones y estamos pues volviendo a retomar para intentar pues construir lo que hablábamos, un centro de secundaria y al menos uno de primaria. El Grupo de Trabajo por la Educación de Ceuta y Melilla hizo algunas declaraciones, sobre todo antes del verano, acerca de que los primeros contactos con el Ministerio y con la dirección eran muy favorables, pero que ellos temían que fuesen promesas en el vacío porque todavía no había un gobierno. Ahora ya tenemos un gobierno estable. ¿Cómo va a evolucionar la situación? ¿Cómo van a continuar esas conversaciones? Estoy seguro que esas relaciones se van a seguir manteniendo, y de hecho ya se está hablando de próximos contactos para ya 2017, que está a la vuelta de la esquina, esperando un poco que el organigrama y toda la estructura del Ministerio se asiente. Ha habido ciertos cambios, no cambios muy radicales, pero sí ciertos cambios en la estructura, en el organigrama, y pues estamos esperando a que se complemente, que se cierre, y retomar todo este grupo de trabajo, que creo que fue muy positivo. Eso en una situación de interinidad, pues yo estoy muy esperanzado en que en una situación ya estable pues se puedan sacar muchas más cosas para nuestra ciudad. Bueno, vamos a hablar de otro de los temas candentes, que es este anuncio de Andalucía, que en su oferta pública de empleo no va a sacar ni educación física, ni infantil, ni primaria, lo que ha provocado que aquí en Ceuta los opositores, interinos y sindicatos se planteen que eso puede posibilitar que haya un montón de opositores de Andalucía que vengan a Ceuta, dificultando más el acceso a un puesto de trabajo. Incluso un sindicato como UGT proponía paralizar en Ceuta la oferta pública de empleo, y creo que la dirección no está por la labor, ¿no es cierto? Hombre, evidentemente yo creo que no son los términos exactos que manifestó el sindicato. Yo creo que lo que pretendía era pues jugar como a caballo entre el ejercicio 2017, en donde se convocaran como a final de año para que entrara dentro del presupuesto 2017, aunque su realización fuera en el 18 y coincidiera con otras comunidades. Pero yo creo que todo el mundo tiene en mente que suspender una oferta pública de empleo, estando las vacantes, estando las plazas, estando la consignación presupuestaria, y congelarla, no creemos que sea la solución. Yo creo que habrá que ver, estar muy atento a lo que hace Andalucía, confirmar que Andalucía efectivamente no va a convocar esas especialidades que a priori, y en concreto la de infantil y primaria, son especialidades que agrupan casi al 80% de lo que hay una plantilla normal en un cole de primaria, con lo cual parece extraño que Andalucía haya tomado esa acción, pero es cierto que Andalucía tiene un tamaño que hace que las comunidades y las ciudades autónomas que estamos alrededor pues estemos muy pendientes de lo que hace. Es decir, no es solamente un problema de Ceuta, Melilla está lo mismo, pero también la región de Murcia o la comunidad extremeña. Estamos todos muy pendientes de ver lo que hace Andalucía, y si Andalucía pues finalmente se mantiene en lo que parece que no va a moverse, pues habrá que estar muy pendiente e intentar pues seguir los pasos, ¿no?, de la comunidad andaluza. Pero en ningún caso posponer o paralizar esta oferta pública del 2017 yo creo que no sería una buena idea, sobre todo porque hemos estado luchando porque exista empleo estable, porque se oferten plazas, porque no exista más nivel de interinidad, de temporalidad, y desde la propia administración, como comprenderá cualquiera que nos esté escuchando, no parece una buena solución que la propia administración, teniendo esa dotación presupuestaria, teniendo los presupuestos, los futuros que se vayan a aprobar, teniendo garantizado el 100% de la tasa de reposición, que sea la propia administración la que proponga paralizar nuevas posiciones. No tiene mucho sentido.
cualquier forma, esta decisión que ha tomado Andalucía nos parece a todos un tanto sorprendente, porque, como usted dice, la mayoría de los puestos de trabajo que se necesitan en un colegio son de estas dos especialidades. Yo sé que usted no tiene una bola de cristal ni sabe leer la mente de lo que habrá pensado Andalucía, pero ¿a qué cree usted que puede obedecer esta decisión? Pues no lo sé, además también conozco lo que pues leemos en prensa, ¿no? Y ellos hablan de intentar acumular las plazas de primaria infantil para en una futura convocatoria pues sacar una oferta muy numerosa en esas dos únicas especialidades, y también pues habla un poco el haberse volcado principalmente, aunque saca de las otras especialidades, pero principalmente se vuelca en las especialidades de inglés sobre todo y en la de francés, pues quizá un poco por la nueva hoja de ruta que ha diseñado Andalucía de potenciar el bilingüismo y de este segundo idioma. Por eso también salen plazas de francés, que en principio pues no estamos acostumbrados a que los centros salgan plazas de oferta pública para francés, cuando efectivamente entendemos que es una buena opción, pero es verdad que el segundo idioma los últimos años se ve que está un poco aparcado. Y en Andalucía pues creo que ha entrado en la línea de fomentar muchísimo la lengua extranjera. El bilingüismo se está convirtiendo en una pieza fundamental de la educación. Aquí en Ceuta ya hubo cierta polémica también durante el verano por la fecha que se determinó. Sin embargo, al final, ¿cuántos centros se han adscrito a este programa de enseñanza bilingüe en Ceuta? Ahora mismo hay 4. Ahora mismo hay 4, con la posibilidad de que en futuras convocatorias pues puedan unirse algunos más. En principio es, bueno, entrar, si quizá esto es iniciar, le llamamos el año cero, es iniciar un poco, es cambiar la mentalidad de docentes. Bueno, ya por todo es conocido que incluso los nuevos títulos universitarios ya forzosamente tienen que tener un mínimo de un B1. Luego yo creo que España llevaba un retraso considerable, histórico, en cuanto al aprendizaje de lengua extranjera. Nuestros países limítrofes, ¿no? El resto de la Unión Europea, el tema de la segunda lengua extranjera lo llevan muy arraigado desde hace muchos años, y en España eso estaba creo que muy parado, muy dejado a un lado. Yo creo que es una buena opción, y bueno, ir entrando poco a poco y que los centros vayan sobre todo concienciándose, ¿no? Y además los resultados en programas bilingües, de verdad, la experiencia que tenemos en Ceuta hasta ahora, pues podría ser el programa British, que se imparte en el García Lorca y en el Clara Campoamor, y al final de ahí es verdad que esos programas parece que no, pero a la larga funcionan, y al final salen chicos de la enseñanza obligatoria con un nivel bastante aceptable en lengua extranjera. Bueno, la educación es un tema que hoy día sí que tiene mucha relevancia en los medios, en la sociedad, y tenemos, bueno, ahora hay varias polémicas también acerca de LOMCE sí, LOMCE no, deberes sí, deberes no, reválidas sí, reválidas no. Como última pregunta, porque se nos acaba el programa, ¿hacia dónde cree usted que debe ir la educación en los años próximos? Hombre, yo creo que además esto ya está calando en la sociedad, a un pacto de Estado por la educación. No puede estar el sistema educativo pues un poquito a merced de cambios políticos, y de que cada vez que cambia un gobierno pues hayamos estado pues viendo leyes que van surgiendo que uno quiere mejorar y que al final pues se quedan en que en los últimos 10 años hemos tenido pues ¿cuántas? 3 leyes educativas. Yo creo que la educación es una pieza fundamental de cualquier sociedad. Yo diría que es una parte importantísima y que debe ser fruto del consenso de un pacto de Estado, y que al final esa ley educativa en la que todo el mundo pueda aportar se confeccione y se desarrolle, y que no esté sujeta a posibles cambios a nivel político o de gobierno, ¿no? Y eso yo creo que sería uno de los primeros pasos, y creo que además esta idea ya está calando, está cogiendo cuerpo, y yo espero que eso en los próximos años o en los próximos meses veamos por fin una ley consensuada y que se mantenga en el tiempo. Desde su experiencia, desde su punto de vista, ¿usted considera que la reválida es algo beneficioso o no? La famosa reválida. Tú comentas, yo le llamo pruebas de evaluación, que sería un poco pues una especie de auditar, ¿no? Como yo creo que en cualquier tipo de empresa, en cualquier sistema, es bueno que haya una evaluación, que puede ser autoevaluación de los propios centros, y que haya evaluaciones externas. Y evaluaciones externas ha habido durante mucho tiempo. Y se le han llamado pruebas de diagnóstico, se le han llamado informes PISA, se le han llamado de muchas formas. Pero debo recordar que pruebas de diagnóstico, que se llamaban hasta hace unos años, se han pasado en los centros, con carácter censal o con carácter muestral, y sobre todo para que el propio centro sepa dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades. Incluso puede ser una herramienta muy positiva para el propio docente.
y yo soy docente y hablo ahora como docente, yo sí me gustaría que regularmente alguien me dijera, ¿no?, o de alguna forma yo viera por dónde voy bien y por dónde voy mal, ¿no? En cuanto al concepto de reválida como prueba necesaria para obtener la titulación, eso ya sería otra discusión. Yo sí estoy muy a favor de las pruebas de evaluación como elemento diagnóstico de cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros, y creo que es una herramienta muy positiva y que debería de fomentarse incluso más desde un punto de vista interno de los propios centros. No debería venir nadie fuera, sino los propios centros deberían tener sus propios sistemas de autoevaluación para efectivamente ver que van donde quieren ir y que lo están haciendo bien. Pues como siempre digo, este tema da mucho más que hablar. Se me quedan en el tintero preguntas sobre el informe de PISA, sobre cuáles son los retos a los que se enfrenta, pero bueno, no tenemos más tiempo. Leo, muchísimas gracias por estar aquí. Tendremos seguro. Seguramente. Lo volveremos a invitar cuando comience el año de nuevo. Un placer tenerlo, como digo, y nosotros nos vamos, como siempre, citándoles para mañana a las 10 de la mañana, donde comenzamos una nueva edición de Gran Vía, con más invitados, con la actualidad y con todo lo más interesante que pasa en Ceuta. No se lo pierdan. Hasta mañana.